Los selectores indican a los navegadores a cuáles elementos de la página web se deben aplicar los cambios de estilos. Se denominan así porque precisamente seleccionan la parte del código HTML a la cual le queremos aplicar los cambios. Los selectores, conjuntamente con la declaración, representan los pilares del lenguaje CSS. Y de ahí que para poder crear sitios web profesionales es muy importante conocerlos y dominarlos. CSS dispone de una amplia variedad de selectores, pero en esta lección vamos a estudiar los más utilizados en el diseño y desarrollo web. Vamos a comenzar creando ejemplos muy simples, empleando propiedades básicas como color o font size, que se utilizan para cambiar el color y el tamaño de un texto respectivamente, así como la propiedad background color, que sirve para añadir un color de fondo a cualquier elemento HTML. Se trata de ejemplos básicos, pero que te ayudarán a entender cómo trabajar con selectores CSS. Así que comenzamos. Vamos a crear un nuevo documento. Asegúrate de guardarlo dentro de la carpeta CSS3. Vamos a llamar nuestro documento como selectores.html. Lo siguiente será crear una estructura HTML5. Modificamos el valor del atributo lang y en el elemento title escribimos el siguiente texto. Selectores en CSS. Vamos a crear contenido de ejemplo, así que dentro del elemento body añadimos un elemento h1 y como texto escribimos: esto es un encabezado h1. Vamos a añadir un párrafo debajo de este elemento h1. Escribimos nuestro elemento p con un texto lorem ipsum. Debajo de este elemento p vamos a añadir un elemento h2. Como texto escribimos: esto es un encabezado h2. Y debajo vamos a añadir un elemento p con un texto lorem ipsum. Vamos a añadir otro elemento p con su texto lorem ipsum. Debajo de este párrafo añadimos un elemento h3. Y como texto escribimos: esto es un encabezado h3. Y debajo añadimos un elemento p con un texto lorem ipsum. Vamos a añadir otro más. Y ya con esto tenemos algo de contenido de ejemplo y podemos empezar a aplicar estilos. Así que vamos a utilizar el método de CSS interno. Por tanto, debajo de este elemento title pulsamos la tecla de Enter y añadimos un elemento style. Y ahora sí, ya estamos listos para empezar a trabajar con los selectores. Vamos a comenzar con el selector más básico, que es el denominado selector de etiquetas. Y se denomina así porque para seleccionar un elemento determinado y aplicarle algún estilo, solamente debemos emplear la etiqueta HTML que define dicho elemento, seguido de alguna sentencia de estilo. Por ejemplo, hagamos que este elemento h1 se muestre con un color de fondo amarillo. Así que entre la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre de este elemento style, vamos a añadir el siguiente selector: h1, que es el nombre del elemento al cual estamos apuntando. Luego añadimos la declaración. En este caso, escribimos la propiedad background color, agregamos el signo de 2 puntos y luego escribimos yellow, que es el color amarillo en inglés. Vamos a crear otra regla y lo que haremos será aplicar estilos a todos los párrafos del documento para que se muestren en un tamaño de fuente mucho más grande. Así que añadimos el elemento p, creamos los corchetes de apertura y cierre y dentro de estos escribimos la propiedad font-size y como valor escribimos 20 píxeles. Vamos a guardar los cambios realizados y vamos a visualizar este documento en el navegador. Como ves, el navegador muestra el encabezado h1 con un fondo de color amarillo y muestra los párrafos del documento en un tamaño de fuente mucho más grande. Ahora bien, ¿qué pasa si solo queremos aplicar estilos al primer párrafo de este documento? Para esto podemos hacer uso del selector ID, el cual se emplea para definir estilos específicos para un único elemento dentro del documento. Por ejemplo, vamos a regresar al editor de códigos y vamos a añadir un atributo ID dentro de este elemento p. Así que dejamos un espacio y escribimos
el atributo ID y como valor asignamos cualquier nombre, siempre y cuando el mismo no empiece con un espacio en blanco o con un número o con un carácter especial. Por ejemplo, hagamos que este párrafo se muestre en un color rojo, así que el valor de este atributo ID bien lo podríamos llamar como rojo, y para hacer referencia a este elemento vamos a crear la siguiente regla dentro del elemento style. Así que en este punto pulsamos la tecla de Enter y primero vamos a añadir un comentario para tener un código mucho más organizado. En este caso, para añadir comentarios dentro de los estilos CSS, vamos a pulsar las teclas de control y signo de cierre de interrogación. Es exactamente lo mismo si estás utilizando el editor Sublime Text. Como ves, el editor muestra automáticamente las etiquetas para crear comentarios. Así que vamos a escribir selector ID. Vamos a añadir un comentario en este punto. Presionamos las teclas de control y signo de cierre de interrogación y escribimos selector de etiquetas. Ahora sí, vamos a crear nuestra regla con el selector ID. Dejamos un espacio y para crear una regla que afecte a un selector ID, simplemente escribimos el nombre o la letra que identifica el elemento que vamos a afectar, que en este caso es un elemento P, seguido del signo de numeral o almohadilla, y luego, sin dejar espacio en blanco alguno, escribimos el nombre del valor que asignamos al atributo ID, en este caso, rojo. Y de esta forma hemos creado un selector ID, el cual se interpreta como cualquier elemento P que disponga de un atributo ID cuyo valor sea igual a rojo. Dejamos un espacio y agregamos la declaración. Por ejemplo, vamos a añadir la propiedad color, luego escribimos el signo de 2 puntos y luego el valor red. Vamos a guardar los cambios realizados y vamos a regresar al navegador. Refrescamos la página y como puedes notar, el navegador muestra en color rojo solamente el primer párrafo. Vamos a regresar al editor de códigos y vamos a prescindir de este elemento P. Vamos a borrarlo y ahora este selector se interpreta como cualquier elemento dentro del documento que disponga de un atributo ID con el valor rojo. Si guardamos los cambios y regresamos al navegador y refrescamos la página, el navegador sigue mostrando el primer párrafo con un color rojo. Es decir, que si queremos podemos prescindir del nombre del elemento que estamos afectando.